Y la semana pasada empezamos el capítulo número 43. Hoy vamos a continuar con la segunda parte y esperemos terminar el capítulo 43. Decíamos en la clase pasada que el capítulo 43 es un capítulo mesiánico, es un capítulo profético que habla de Jesús a través de la persona de José. Decíamos que José es una tipología de Cristo. Y quiero empezar con una cita del Nuevo Testamento. Acompáñame a 2 de Corintios antes de empezar o continuar con el capítulo 43 de Génesis. Ve conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, versículo del 18 al 20. Fíjate lo que dice esta escritura. Y todo esto, empieza a decir, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la ¿qué? El ministerio de la reconciliación. Tú y yo tenemos el ministerio de la reconciliación. Independientemente del ministerio donde tú sirvas al Señor en la iglesia, todos tenemos este mismo ministerio. Es un ministerio en común que tenemos todos los creyentes y es el ministerio de la reconciliación. Dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros. ¿A quién les encargó? A nosotros, es decir, a ti y a mí, es decir, a la iglesia. Y nos encargó a nosotros. ¿Cuál fue el encargo de Cristo, del Señor? La palabra de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En estos 3 versículos que acabamos de leer, 5 veces aparece la palabra reconciliación. Y precisamente el tema central del capítulo 43 de Génesis que estamos estudiando, el tema es la reconciliación. ¿Por qué? Porque venimos estudiando la familia de José. Y la familia de José es una familia que está conflictada. Es una familia que tiene problemas, como muchas familias hoy en día. Pero dentro de esta familia hay división, hay lazos que están rotos. Y esto sucedió por consecuencia de lo que los hermanos le hicieron a José, primero intentando matarlo y luego vendiéndolo. Finalmente también los hermanos le mienten a su padre respecto a lo que le sucede a José. Esto trae, por supuesto, un problema de división dentro de la familia. Evidentemente es una familia que necesita la reconciliación. Es una familia que necesita ser restaurada. Y estamos viendo en el capítulo 43 que el instrumento que Dios va a usar para traer reconciliación a esta familia es José. José en este capítulo tiene el ministerio de la reconciliación que menciona Pablo en 2 de Corintios capítulo número 5. Mis amados, en ese sentido todos debemos de ser Josés. Yo debo de ser un José para mi familia, en el sentido de que si en mi familia hay conflicto o pleito, yo debo de ser el agente de reconciliación. Así como Dios está usando a José para reconciliar y restaurar a su familia, de esa misma manera Dios te quiere usar a ti
para traer la reconciliación que se necesite en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Tal vez ahorita no hay conflictos en tu familia, gloria a Dios, qué bueno. Dios mantenga esa armonía en tu familia. Pero si hay conflictos entre padres e hijos, entre hermanos, conflictos entre esposos, bueno, ahí es donde nosotros somos llamados a ser José, a tener este ministerio de la reconciliación. Ahora, nos quedamos en el versículo número 15. Nos quedamos a la puerta de cuando los hermanos de José están llegando a Egipto. Pero en esta ocasión, a diferencia del primer viaje, ellos están llegando con su hermano Benjamín. ¿De acuerdo? Están llegando con el Benjas y están llegando a la tierra de Egipto. Ahora, estos hermanos, todos estos hermanos de José, hijos de Jacob, están llegando con 3 problemas. ¿Con cuántos problemas están llegando? Con 3 problemas. Con 3 problemas están llegando. Número 1, están llegando con un problema de lana. ¿Cuántos tienen problemas de dinero? No levante la mano. Pero problemas económicos, yo creo que muchos, ¿verdad? Ya sea porque no tienes o porque tienes demasiado. Pero estos hermanos están llegando con un problema de dinero a Egipto. ¿Cuál es el problema de dinero con el que están llegando? Recordarán en el capítulo pasado que cuando uno de los hermanos abre su costal de grano para sacar algo de él y darle de comer a sus animales, encuentra que en la boca del costal el atado de dinero con el cual él había pagado ese grano, y se asombra y se asusta y dicen: miren, me encontré mi dinero dentro del costal. Y resulta que todos los hermanos, al abrir sus costales, encuentran su dinero. Y esto los alarma. Esto dispara una alarma en la vida de estos hombres, porque empiezan a sentir miedo de decir: alguien nos está haciendo una treta, alguien nos quiere poner una trampa para que cuando volvamos a ir a Egipto seamos acusados de que nos robamos nuestro propio dinero, de que no pagamos el alimento que fuimos a comprar. Y entonces van a tener argumentos para acusarnos falsamente y nos van a hacer algo. Entonces hay un miedo en estos hermanos por una cuestión de dinero. Ese es el primer problema. El segundo problema con el que llegan a Egipto es que tienen un hermano cautivo. Ahora, la palabra de Dios no me dice cuánto tiempo pasó del primer viaje que hacen a Egipto para comprar alimento a este segundo viaje. Yo no sé si han pasado semanas o han pasado meses. Quizá a lo mejor hasta un año ya se va a cumplir. Y ahora, en toda esta historia que estamos viendo en el capítulo 43, tal parece que todo mundo se preocupa por el Benjas. Pero ¿quién se preocupa por el Simeón? El pobrecito está cautivo, está preso en Egipto. Recuerden que José les dijo: aquí se va a quedar uno de ustedes y los demás regresen a su casa para que lleven alimento y no se mueran de hambre. Y a quien seleccionan para dejarlo cautivo en Egipto es a Simeón. Entonces estos hermanos llegan con un segundo problema: un hermano que está cautivo. Yo me pregunto, ¿en cuántas familias no habrá personas cautivas, presas de alguna adicción? Drogas, alcohol, pornografía. ¿No? O algunas inclusive familias donde hay presos, están en la cárcel.
Pero esta familia llega con un segundo problema: la cautividad, la prisión. Y no saben qué va a pasar con Simeón. Ellos anhelan que su hermano salga libre, pero no saben lo que los depara al llegar a Egipto. El tercer problema y último que nosotros vamos a ver en esta historia es que ellos llegan con una preocupación por el bienestar de su hermano Benjamín, el más pequeño. Recuerden que su padre no lo quería soltar por nada. Es hasta que no se están muriendo de hambre que finalmente el hambre hace que lo suelte. Pero con Judá haciendo una promesa a su padre de que él se comprometía a devolver al Benjas, y si no, que él le iba a rendir cuentas a su padre. Entonces hay una preocupación por el más pequeño, hay una preocupación por la seguridad del hermano más pequeño. No saben qué es lo que va a suceder ahora que están llegando a Egipto con ese hermano pequeño. Su padre les ha dicho que a lo mejor le va a pasar algo al Benjamín, y es un temor que tiene Jacob de perder al segundo hijo que tuvo con su amada Raquel. Y entonces estos hermanos llegan con un problema de inseguridad, llegan con un problema de incertidumbre, de no saber lo que va a pasar con ese hermano, de no saber si va a regresar, si lo van a poder regresar a su padre, si van a poder cumplir aquella promesa de regresarlo con bien a su casa. Pues estos son los tres problemas que se plantean. Ahora sí, vamos a entrar al versículo 16, ya con este preámbulo. Y fíjate lo que dice, versículo 16: y vio José a Benjamín con ellos. Ahora, ya que José vio a Benjamín con los hermanos, eso es muy bueno, ¿sí? Porque eso habla de la obediencia de estos hermanos. Estos hermanos escucharon la instrucción de José. Les había dicho: si ustedes quieren volver a Egipto, van a tener que traer a Benjamín, ese hermano menor que dicen que tienen. Y si no vienen con él, no se les va a recibir. Entonces, estos hermanos han escuchado la instrucción y han obedecido. Y esto trae un principio. Si nosotros queremos reconciliación, debemos de seguir la instrucción divina. No es a tu forma, no es a mi manera, no es como yo quiero, no es como yo pienso, no es como yo razono, sino es a la manera como Dios dice. Amén. Así es. Entonces, los hermanos de José, entonces este es el primer paso que dan los hermanos para que empiece este proceso activo de reconciliación en esta familia. Están empezando muy bien, obedeciendo la instrucción que se les dio. Y eso es lo mejor que tú y yo podemos hacer en cuanto a la instrucción de Dios: obedecerla, como lo están haciendo estos hermanos. Y entonces José ve a Benjamín entre ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a estos hombres y degüella una res y prepárala. Ahora, degollar una res, mis amados, estamos en tiempos de hambruna, estamos en tiempos de penurias, y sin embargo José está echando la casa por la ventana para hacer un banquetazo ahí en su residencia, porque los está invitando no al palacio de justicia,
No los está invitando a un recinto gubernamental, los está invitando a su misma casa, que para empezar esto era algo inusual. Que el segundo al mando de todo Egipto esté invitando a su propia casa a estos extraños que están llegando por segunda vez a comprar alimento a Egipto. Y entonces le dice al mayordomo de la casa: degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces estamos viendo aquí que el siguiente paso para esta reconciliación familiar es que José prepara un banquete en su propia casa. Y la intención de esto es que José quiere tener cercanía y comunión con sus hermanos, y más ahora que viene Benjamín con ellos. Los hermanos de José son invitados a comer a su casa. Ahora, es una comida con propósito. No es nada más festejar por festejar. No es nada más hacer pachanga por hacer pachanga. Yo sé que los regios somos de mucha pachanga, mucha fiesta. Está bien. Pero esta reunión familiar lleva un propósito, y es la reconciliación. Una reunión de familiar para reconciliar. Es una reunión para restauración. ¿Y qué más? Bueno, son invitados ellos a celebrar. Está haciendo una fiesta José en su casa. Ahora, cuando tú ves las fiestas en la Biblia, que por cierto hay 7 fiestas judías, pero hay de esas 7 fiestas que se les llaman fiestas solemnes o fiestas del Señor. Dentro de esas 7 fiestas hay 3 que son las principales: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Ahora, lo interesante de estas fiestas es que tienen un objetivo, y Dios las instituye con un propósito. Y el propósito es que el hombre se acerque a Dios y tenga una revelación de su plan redentor, principios de redención, que tiene que ver mucho con el tema de la reconciliación. Y estos hombres, por obedecer, van a disfrutar de un banquete de compañía de José. Y esto me recuerda a lo que dice Jesús aquí en Apocalipsis 3:20. Está hablando a la iglesia de la Odisea, y llega un momento en ese verso 20 en que Jesús dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y me abre, entraré a él y cenaré con él. Así es. Es Jesús diciendo: el que obedece mi llamado, el que obedece mi voz, yo entro con él a tener comunión con él, a tener intimidad con él. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio que la obediencia me abre la oportunidad de poder intimar en una relación con Cristo. Es la obediencia. Es el escuchar su voz y obedecer lo que Él dice, lo que me lleva a poder tener una intimidad más profunda con el Señor. Así como estos hombres están aquí llegando a casa de José y van a tener un banquete con el segundo gobernante de Egipto. La obediencia al Señor nos mete en la intimidad de la comunión. Ahora, dice allí al final el versículo 16 que es una comida al mediodía. Y esto es significativo, porque la palabra en hebreo que se utiliza es la palabra para luz, y luz tiene que ver con revelación. Y lo que está tratando de decir el autor de Génesis al poner esta palabra mediodía o luz, está hablando no solamente que nosotros los lectores vamos a tener entendimiento de un evento histórico. No. Esa luz, esa revelación va más allá.
El propósito de esta luz es que nosotros entendamos, conozcamos algo acerca de la condición interna del ser humano, de cómo funcionamos, especialmente en este caso, cuando hay pecado no resuelto en nuestros corazones. Y estas enseñanzas nos ayudan a tratar con ello, para que pueda haber reconciliación. Porque eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida, en tu familia y en mi familia, para que se lleven a cabo los planes de Dios, para que los planes de Dios no se vean obstruidos o obstaculizados. Vamos al versículo 17. Fíjate, dice: e hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Aquí estamos viendo en el versículo 17 a un mayordomo fiel. Ese mayordomo que aparece en el versículo 16 y 17, en el 16 se le da una orden y en el 17 la está cumpliendo. O sea, es un mayordomo que lo que se le dice, lo hace. Ni más ni menos. Tal cual se le da la instrucción, así el Señor lo hace. Es un excelente mayordomo. En ese sentido, mis amados, tú y yo somos mayordomos, porque no somos dueños de nada. El dueño es Dios de todo. De ahí en fuera, todos somos mayordomos. Y tú y yo como creyentes somos mayordomos de la casa de Dios. Ahora, ¿qué se le ordenó a este mayordomo? Trae esos hombres a mi casa. Quiero tener una comunión con ellos. Lo mismo es el mandamiento hoy para nosotros, mis amados. Tú y yo como mayordomos, el Señor nos está ordenando: traigan hombres a mi casa, traigan gente a mi casa. Quiero tener comunión con ellos. ¿Me estás entendiendo? Y tú y yo, como en el versículo 17, debemos de cumplir cabalmente lo que el Señor nos pide. Este es un mayordomo que está cumpliendo lo que su Señor le dice. Ahora, los hermanos son llevados a la casa de José. La palabra casa aparece 8 veces en estos versículos. Y lo que significa o lo que simboliza esto, o lo que nos quiere dar a entender, es que José quiere tener intimidad con sus hermanos. Él anhela tener esta intimidad. Él quiere proveerles a sus hermanos en su casa. Y sabes una cosa, Dios quiere proveerte y quiere tener intimidad contigo y conmigo y con todos. Quiere tener esta intimidad. Pero si no hay una reconciliación, esta provisión no puede ser apreciada ni recibida completamente como José quisiera o el Señor. Por eso es necesario que haya esta reconciliación. Versículo número 18 dice: entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José, y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros, es decir, por esclavos, y a nuestros asnos. Fíjate qué contraste hay, qué diferencia. Porque por un lado están estos hombres con miedo. ¿Por qué tienen miedo? Porque hay una conciencia culpable en ellos de lo que han hecho. Pero por el otro lado está el deseo, el anhelo de Dios de querer tener intimidad. José queriendo tener intimidad con ellos. Es la culpa por el pecado la razón de que el hombre tenga miedo de acercarse a Dios. Estos hombres tienen miedo de acercarse a José, de ir a su casa. Y la razón es la culpa por el pecado que hay en ellos. Un pecado no resuelto que los atormenta, que los intimida, que los hace pensar mal. Y cuando hay un pensamiento erróneo, ese pensamiento nos lleva a sospechar aún de la benignidad del mismo Dios. Estos hombres pensaban mal de José.
Y por eso es que no querían aceptar esa invitación. Me temo que mucha gente, cuando se les invita a conocer a Cristo o a recibir a Cristo en su corazón, no quieren. ¿Por qué? Porque tienen un concepto erróneo de Cristo. Tienen una idea equivocada de quién es Cristo. Y eso los atemoriza. Y eso los amedrenta para no querer recibir esta invitación. Pero esto es una invitación que no tiene ninguna malicia. José los está invitando de buena fe, pero ellos sospechan que hay algo turbio detrás de esa invitación, que no puede ser algo bueno el que los estén invitando a la casa del segundo gobernante de Egipto, que hay una trampa en eso. Y son hombres que tienen pensamientos equivocados, malos pensamientos, y por eso temen a esta invitación. En esa devolución del dinero que se les da, ellos ven una mala intención, cuando realmente José les devolvió el dinero por su benignidad hacia sus hermanos. Mis amados, el pecado no resuelto distorsiona nuestra perspectiva de quién es Dios. Y hay gente que tiene un pensamiento equivocado de Dios, de pensar que es un Dios malo, que es un Dios vengador, que es un Dios que nada más está esperando a que yo me equivoque para darme un garrotazo, que es un Dios que nada más está esperando a que yo falle para echarme al infierno. Y tienen un concepto completamente equivocado del Señor. Además, estos hombres se sienten aparte víctimas de las circunstancias. Ni siquiera piensan ellos, oye, pues todo esto que nos está pasando es porque estamos reteniendo este pecado, no hemos resuelto este asunto. No. Sino se ponen en el plan de víctimas cuando son culpables. Le están echando la culpa a la mala suerte que tienen. Le están echando la culpa a la mala fe que tiene este gobernante de Egipto. En vez de pensar, mira, como hoy sí trajimos a Benjamín, le estamos demostrando a este gobernante que realmente somos hombres sinceros, que lo que dijimos de nuestra familia es verdad, y se lo estamos demostrando a traer a Benjamín. Y como este hombre en el primer viaje nos trató re mal, hoy se quiere reivindicar y por eso nos está invitando a su casa. No, ellos no piensan así. Ellos están pensando lo peor. Pero es por consecuencia del mismo pecado no resuelto que traen. Además, terminan ellos en el versículo 18 diciendo, y lo que va a pasar en esta situación es que nos van a hacer esclavos, nos van a convertir en siervos. Y yo me pregunto, a ver, ¿por qué llegan a esa conclusión estos hermanos? A ver, ¿por qué no pensaron, mira, nos van a aprisionar, nos van a echar a la cárcel? ¿O por qué no piensan, nos van a ejecutar, nos van a cortar la cabeza, nos van a matar? ¿O por qué no piensan, nos van a zarandear, nos van a golpear? No, lo que piensan es que la consecuencia va a ser que los van a volver esclavos. ¿Por qué piensan así? Sencillo, porque ellos hicieron eso con su hermano José. Y a final de cuentas, en su subconsciente hay un entendimiento de este principio bíblico que dice, con la vara que midas, serás medido. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. A lo mejor no conscientemente, pero saben que de alguna manera les va a pasar lo mismo que ellos le hicieron a su hermano José años atrás. Muy bien. Pasamos al versículo 19. Mira lo que estos hombres hacen. Hacen una estrategia preventiva aquí estos hombres en los versículos del 19 al 22. Fíjate lo que dicen. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron, ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales,
He aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Versículo 22. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Estos hombres rápidamente lo que hacen es hablar con el mayordomo de José y explicarle el problema del dinero, de cómo es que ellos no entendían cómo ese dinero les había sido regresado. Pero vean ustedes dónde estos hombres están hablando con el mayordomo de José, a la entrada de la casa. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían la paz para poder entrar a la casa de José. En esta explicación que ellos le están dando a este mayordomo, lo que estos hombres están diciendo: mira, nosotros no somos hombres deshonestos, somos gente honrada, tan honrada que mira, trajimos de vuelta el dinero de la paga del primer viaje que hicimos. Aquí está el dinero. Y además, no solo eso, no solamente estamos devolviendo, no solamente estamos trayendo nuevamente el dinero de la vez pasada, traemos más dinero para volver a comprar nuevamente grano, alimento. Y esa es la explicación que ellos están dando. Pero al final le dicen: pero no sabemos quién fue el que puso ese dinero de vuelta en nuestros sacos. Y mira la respuesta del mayordomo de José, versículo 23. Él les respondió: paz a vosotros. Les está diciendo Shalom Lechem, las palabras en hebreo. Lo primero que pronuncia es paz. Paz. Recordarán ustedes que cuando Jesucristo envía a sus discípulos a evangelizar, los manda de dos en dos, y luego les dice: cuando entren a una casa, lo primero que tienen que hacer es saludar diciendo paz. Y es que tú y yo debemos de ser portadores de esa paz, una paz que se necesita en el mundo. Obviamente una familia que está conflictada no tiene paz, necesita paz, y para ello se requiere la reconciliación. Un matrimonio no puede estar en paz si no está reconciliado, si está conflictado. Entonces este hombre les dice aquí en el versículo 23: paz a ustedes, Shalom, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Entonces, por esta manera de hablar del mayordomo de José, nos damos cuenta que este hombre terminó creyendo en el Dios de su amo, en el Dios de José. Qué increíble que han pasado años de vivir José inmerso en una cultura pagana como la egipcia, donde se adoraban a un montón de dioses, y sin embargo no se le ha pegado nada de ese paganismo, no se le ha pegado nada de esa idolatría. Al contrario, José sigue siendo un hombre que en vez de ser influenciado, influencia. Mira, mi amado, hay una diferencia entre un termómetro y un termostato. Pero hay cristianos que son termómetros y hay otros que son termostatos. ¿Qué hace el termómetro? Lo único que hace un termómetro es censar la temperatura que hay. Y el termómetro sube si la temperatura está caliente y baja si la temperatura está fría. Y se mueve a como esté el ambiente. Pues hay cristianos que son termómetros, que a como está el ambiente se mueven, fluctúan. Son una cosa en la iglesia, pero afuera son otra. Son una cosa en el trabajo, pero en la casa son otra.
Son una cosa con los cristianos, pero con los no cristianos es otra cosa. También se les llama camaleones, porque a como está el ambiente se camuflajean, se acoplan. Ese es un cristiano termómetro, pero tú y yo no hemos sido llamados a ser cristianos termómetros. José no era un termómetro, José era un termostato, porque el termostato lo que hace es regular la temperatura. El termostato no solamente sensa la temperatura, pero si es que está muy caliente, enfría, y si es que está muy frío, calienta. Pero el termostato lo que hace es regular que la temperatura se mantenga en el mismo ambiente. Y eso es lo que hace un cristiano termostato. Mantiene la temperatura del Espíritu Santo en su vida y en el medio donde se mueve, en su hogar, en su iglesia, en su trabajo. No importa con quién esté, si son cristianos o no cristianos, Él mantiene la misma temperatura. Y a Él no lo influencian, Él influencia a los que están a su alrededor. Ese era un José, un termostato. ¿Cuántos termostatos hay aquí? Sí, ¿verdad? Ese es el llamado, mi amado, a transformar. Y mira cómo este hombre es impactado por la vida de José. Este mayordomo se ha convertido. Sin duda que este mayordomo era un egipcio probablemente. Y sin embargo es un egipcio que ha dejado el paganismo, su idolatría, y se ha convertido al Dios de José. Y mira el lenguaje que utiliza. Ahora, cuando habla de esta manera el mayordomo, les está diciendo a estos hermanos: señores, no se mortifiquen, porque toda esta situación que está pasando es por designio divino. Es decir, ni siquiera es la mano de José, es la mano de su mismo Dios quien los ha traído aquí. Y es que así es. Es Dios quien tiene el control de todas las situaciones. No eres tú, ni soy yo. No es el mundo. Todo está en manos de Dios y Él tiene el control de todas las cosas. Las cosas que suceden es porque de alguna manera Él lo permite, pero con un propósito al final de cuentas. Y aquí lo estamos viendo en esta historia. En este texto del versículo 23 estamos viendo cómo se resuelve dos de los problemas con los que llegaron estos hermanos: el problema de la lana y el problema del hermano cautivo. El mayordomo viene a traerles paz cuando ellos tenían miedo por el tema del dinero. Ya les cayó como un remanso lo que el mayordomo les dice. Las palabras del mayordomo vienen a traer una paz al corazón de estos hombres que estaban intimidados, que estaban atemorizados. Y no solamente eso, sino además les libera al hermano que ya llevaba tiempo cautivo. Se resuelven de golpe dos problemas. Y es que, mis amados, esto es lo que empieza a provocar esta reconciliación que empieza a operar en esta familia. Muy bien, versículos 24 y 25 dicen: y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía. Otra vez menciona el mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Vean ustedes cómo este mayordomo atiende a estos hombres. Les da agua, se lavan los pies, les da de comer a sus animales. Todo esto es una demostración de hospitalidad. Es una demostración de la benignidad de José a través de este mayordomo. Y con ello se les está enseñando a estos hermanos que José los respeta, que algo bueno va a suceder, no como ellos están sospechando, no como ellos que están pensando que esto es una trampa, es algo malo,
sino que va a haber una verdadera celebración. Ellos preparan un presente. La palabra en hebreo allí es una palabra que significa no tanto regalo, sino ofrenda. Y esto nos deja una enseñanza, que no podemos nosotros presentarnos delante del Señor con las manos vacías. Tú y yo, cada vez que venimos a la iglesia, tenemos que venir para ofrendar algo al Señor. Y no solamente me refiero a cosas económicas, pero a fruto de labios. De hecho, el Nuevo Testamento me habla de 5 tipos de ofrendas que tú y yo ahora, como sacerdotes del Dios Altísimo, tenemos que hacer. Pero no me voy a meter allí porque no es el tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos viendo aquí que estos hombres traen un presente para José, preparan un presente. Ahora, no fue iniciativa de ellos ni idea de ellos. Recuerden que fue su padre, Jacob, quien les dijo que llevaran este presente. Ahora, el compartir este alimento, porque ellos esperan comer con José, pues habla de este compañerismo que se quiere tener ahí. Y aquí descubrimos que hay etapas en la reconciliación. Hay que pasar por un proceso de reconciliación. Hay muchos que quieren darle vuelta a la página de una vez y por todas, pero no funciona de esa manera. Hay un tiempo y hay un proceso por el cual se tiene que pasar para volver a reconstruir esos puentes de confianza entre dos personas donde se han roto los lazos. No se diga en una relación matrimonial. Mi esposa y yo, que estamos con el ministerio de matrimonios, caray, volver a restaurar un matrimonio, reconciliar un matrimonio, no se hace de un día para otro. Pero siempre el ofensor quiere pasar rápido por ese proceso. Y uno le dice al ofensor: no la mueles, mano, mira cómo la herida que le hiciste. Y tú quieres que sana colita de rana y ya vamos a andar como si nada. No, espérame, no es así. No es así. Esto tiene su proceso para poderlo llevar. Están por tener el primer encuentro a estos hermanos, donde habrá este compañerismo entre ellos. Claro, esto ha hecho que empiece este proceso de sanidad dentro de la familia, al tener esta coinonía. Versículos siguientes, 26, dice: y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenía en sus manos dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José, ¿cómo estaban? Y dijo: vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, versículo 28, bien, va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Nota que en estos versículos no solamente le presentan la ofrenda, el regalo, el presente que llevaban, sino además 2 veces se inclinan hasta abajo delante de José. Ahora, esto es el cumplimiento cabal de aquella profecía que Dios le había dado 20 años atrás, sin duda, donde sus 11 hermanos se iban a inclinar ante él. En la primera vuelta fueron nada más 10, faltaba uno, el Benjas, pero aquí hasta el Benjamín se dobló. Y se cumple literalmente aquel sueño profético que él había tenido cuando tenía 17 años. Ahora, no solamente esto es casi una imagen de adoración. Y cuando se repite 2 veces, bueno, es que esto nos enseña o confirma que Dios quería una reconciliación en esta familia. Y el resultado de la reconciliación es una adecuada adoración. Cuando hay una reconciliación verdadera, el resultado es una adoración al Señor. Y es que así es cuando el hombre se reconcilia con Dios. Y el hombre, al obtener este perdón de parte de Dios, pues bueno, la respuesta natural es adorarle. Versículos siguientes, 29, dice: y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo:
¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió, y se contuvo y dijo: pongan pan. Fíjate en estos versículos cómo José es movido a misericordia. Dice que sus entrañas se movieron, se conmovieron, ¿sí? Y esta frase habla de esta compasión que José sintió al ver a su hermano menor, hijo de su madre también. Todos eran hijos del mismo padre, pero solamente José y Benjamín eran hijos de la misma mamá también. Ahora esto nos recuerda la compasión, la misericordia que Jesús tenía cuando veía a alguien en necesidad. Y él respondía con algún milagro, con alguna sanidad, con alguna liberación. Pero Jesús era movido a compasión al ver a la gente, porque los veía como ovejas sin pastor, y su corazón se conmovía. Bueno, aquí vemos la tipología en José, conmoviéndose por ver a su hermano. José llora, y esto es asombroso, porque esto habla de que José todavía tiene un corazón suave. Ahora, cualquiera que haya pasado por el tipo de vida por el que pasó José, ya tuviera un corazón, pero bien duro, bien piedra, por todas las cosas que le habían hecho. Sin embargo, José, a través de todo ese proceso, donde fue vendido como esclavo, donde lo intentaron matar, donde lo calumniaron en casa de Potifar, donde lo echaron a la cárcel, donde se olvidaron de él en la cárcel. O sea, era para que ya se hubiera endurecido. Sin embargo, es un hombre que sigue manteniendo un corazón tierno y un corazón suave, y eso es por providencia de Dios. Dios le ha ayudado a este hombre a guardar su corazón. Por eso Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, de que no se endurezca por causa del pecado. El corazón de José no se endureció, seguía siendo maleable a pesar de todo ello. Y además dice ahí la escritura que se contuvo. Y cuando dice que se contuvo es porque él ya deseaba revelarse a sus hermanos, él ya quería darse a conocer. Sin embargo, hemos estado diciendo a través de todo este capítulo que todo lo que está haciendo José aquí y lo que seguirá haciendo en los siguientes capítulos es por designio divino. José solamente está escuchando la instrucción de Dios y lo está haciendo. Es todo lo que está haciendo. No está haciendo lo que él quiere, está haciendo lo que Dios le dice. Por él ya les hubiera dicho a sus hermanos quién era él ya se hubiera revelado a él. Sin embargo, Dios sabe que estos hermanos tienen que pasar por un proceso, y está usando a José para ello. Muy bien, últimos versículos, versículo 32 al 34 dice: y pusieron para él aparte. Al momento de servir la comida, le ponen a José aparte, y dice: y separadamente para ellos, para los hermanos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Nota que el pueblo egipcio es un pueblo racista. Es un pueblo racista. Ahora, esto de alguna manera es bueno para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, porque Dios los mete dentro del seno de una nación que no quieren tener comunión con ellos. Y eso es muy bueno, porque de esa manera la familia de Jacob, estando en Egipto, se empiezan a multiplicar. Pero a pesar de que viven dentro de Egipto, no asimilan ni las formas, ni las costumbres, ni las maneras de vivir de los egipcios. ¿Por qué? Porque los egipcios no quieren convivir con ellos. Y eso hace que el pueblo de Israel, o el pueblo de Jacob, lo que va a ser el pueblo de Israel, mantengan sus costumbres, sus culturas, sus formas, su idioma. Gracias a ese racismo del pueblo egipcio, esto ayudó
a que no asimilaran pues la cultura pagana de este pueblo egipcio. Ahora, ellos ven como abominación a los hebreos, cuando realmente es al revés. Los abominables no eran los hebreos, eran los egipcios. Los que estaban mal no eran los hebreos, eran los egipcios. Los que estaban mal en cuanto a teología eran los egipcios, no los hebreos. Los hebreos adoraban al Dios verdadero, los egipcios adoraban ídolos. La abominación era al revés. Pero cuando no somos receptores de la revelación, nos perdemos la verdad de Dios. Y aquello que nos parece abominables resulta que es lo correcto. Y aquello que nos resulta correcto resulta que es abominable para Dios. Ahora, dice el versículo 33: y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. Y estaban aquellos hombres atónitos mirándose el uno al otro. Último versículo: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción del Benjas era 5 veces mayor que cualquiera que la de ellos. Y termina diciendo: y bebieron y se alegraron con él. Esa porción que José le da a su hermano Benjamín, 5 veces más que los demás hermanos, habla de la resolución del último problema, el problema de la seguridad de Benjamín. Los hermanos ven que este gobernante tiene un favor increíble sobre su hermano menor. Se han dado cuenta que Benjamín le ha caído tan bien a este gobernante egipcio, que ellos piensan que es egipcio. Y también el número 5 en la escritura significa insuficiente. Y es que hasta aquí el proceso de reconciliación aún no ha terminado. Hay otros pasos que se tienen que dar, hay otras situaciones que se tienen que dar para llegar a la restauración total. Entonces, la bendición es que ha empezado el proceso de restauración, ha empezado el proceso de sanidad, y ahí va a seguir avanzando. Bueno, estos habían comenzado, habían llegado a Egipto, habían llegado con su hermano, y al llegar se desata un proceso de reconciliación y con ello de transición en cada uno de estos problemas que mencionamos al principio. Porque con el tema del dinero pasaron del miedo a la paz, gracias a esta reconciliación en proceso. Con el tema de Simeón, el hermano que estaba cautivo, pasaron de la esclavitud a la libertad. Y con el tema de su hermano Benjamín, pasaron de la ansiedad a la alegría. Nota que este capítulo es un capítulo que empieza con mucha preocupación, con mucha tensión, con mucha ansiedad, pero termina con alegría. Termina con alegría. ¿Y cuál fue la clave de esto? El proceso de reconciliación que se desata en este capítulo. Amén. ¿Tú quieres tener gozo y alegría en tu familia, en tu casa? Bueno, en tu matrimonio, tus relaciones familiares. Pues hay que ser ministros de reconciliación. No podemos ignorar este llamado. Cada uno estamos llamados a llevarlo a cabo. Terminemos haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta noche, dándote gracias por tu palabra, porque verdaderamente es luz en nuestro caminar. Y gracias por los principios que tú nos enseñas a través de ella. Padre, oramos para que tú sigas trayendo revelación a nuestra vida a través de las Escrituras. Señor, nosotros queremos ser como José. Queremos ser esas personas que tú utilizas para traer reconciliación. Entendemos, Padre, el llamado
que nos has dado ahí en 2 de Corintios 5, de ser ministros de reconciliación, Señor, y queremos serlos. Queremos reconciliar primeramente al hombre contigo, poder ser esas herramientas que tú utilizas para hacer que el hombre sin Cristo, que es enemigo de Dios, se transforme en un amigo tuyo al reconciliarlo por medio del sacrificio de Jesús. Padre, ayúdanos a ser esos instrumentos de reconciliación del hombre contigo, pero además también, Señor, el poder reconciliar unos a otros, podernos reconciliar como hermanos, podernos reconciliar como familia. Señor, no permitas que seamos agentes de división, agentes de pleito, de contienda, porque esas son las herramientas que el enemigo utiliza. Él quiere venir a dividir, Él quiere venir a matar, a destruir, Él quiere dividir la iglesia. Señor, no se lo permitas. Ayúdanos a tener esta paz en nuestro corazón. Ayúdanos a tener el entender este ministerio que tú nos has dado, que es tan importante, el ser reconciliadores. Señor, te damos gracias. Y Padre, si en nuestra familia hay un problema, Señor, oramos por ello. Trae sanidad en los hogares donde están fracturados. Trae sanidad en aquellas relaciones rotas. Oramos en este momento, Señor, por un milagro de sanidad. Sana las familias que están quebradas, Señor. Sana las relaciones entre padres e hijos. Sana las relaciones entre hermanos. Señor, clamamos por esta reconciliación entre nosotros. Pon en nosotros un corazón sensible como el que tenía José. Señor, y si hay alguna dureza en nuestro corazón, Señor, perdónanos. Sana este corazón. Quita esta dureza, Señor, y pon un corazón suave en cada uno de nosotros. Un corazón que busca la reconciliación. Un corazón que extiende la misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Y de esta manera, Padre, poder ser restaurados. Y que tus designios y tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Shalom.